Bueno, creo que vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este webinario sobre adaptaciones de los programas de alimentación escolar en América Latina y el Caribe frente a la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Alessio Olgera y yo soy oficial regional de programas y políticas del Programa Mundial de Alimentos para la región de América Latina y el Caribe. Y tengo el placer de moderar este evento. Va a ser más o menos un webinario de la duración de 1 hora y media aproximadamente. Antes de empezar, tenemos aquí los panelistas que muy amablemente han acordado estar con nosotros en este webinario que le vamos a presentar en breve. Desde Honduras, desde Perú y desde Colombia. Muy bienvenidos a todos también. Y vemos que ya tenemos una audiencia de aproximadamente 100 personas, así que vamos a empezar. Como le comentaba, este es el 16º webinario de una serie de webinarios sobre respuestas de protección social, de los sistemas de protección social a la pandemia del COVID-19. Esta serie es un esfuerzo conjunto de varios actores, iniciados por el IPG, por el GIZ, la cooperación alemana, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia, en colaboración con la plataforma de socialprotection.org y en cooperación con otros socios y organizaciones. Esta serie de webinarios es parte de un paquete, es parte de varias componentes, entre las cuales hay un mapeo de noticias y documentos difundidos cada semana a través de un boletín dedicado a este tema y también una comunidad en línea sobre este tema para sistematizar la información, fomentar el debate y compartirlo lo más posible. Ustedes también se pueden unir, como habla la audiencia en particular, se pueden unir a la comunidad en línea y en particular al grupo de trabajo que se llama Respuestas a la protección social al COVID-19 para obtener más información y sobre la iniciativa, para descubrir cómo colaborar y mantenerse actualizados sobre futuros webinarios también. Los colegas de la plataforma están poniendo, mientras yo hablo, los enlaces que le pueden ser útiles para alcanzar esta información en el chat que tienen a la derecha de su pantalla. Como decía, esta es parte de una serie de webinarios y los próximos webinarios que se llevarán a cabo más o menos entre el 25 de junio y el 2 de julio tratarán una serie de temas muy relevantes respecto al COVID, inmigración, salud, etcétera, entre otros. Aquí también pueden encontrar los enlaces en el chat, como dije antes. Muchos de los webinarios son en inglés, sin embargo, algunos van a ser traducidos al español. Les señalo algunos que son de particular relevancia. Uno que se llevará a cabo el 25 de junio, que es sobre el fortalecimiento de la contratación social en el Asia del Sur, siempre frente al COVID-19. Uno que es sobre migración y COVID-19, que se llevará a cabo el 30 de junio, muy importante y por suerte nuestra, en nuestra región, de migración y COVID-19 va a ser traducido simultáneamente al español, entonces se puede seguir desde la región para aquellos que no hablan inglés. Y un último webinario que será el 2 de julio sobre cobertura de salud universal y crisis del COVID-19. Dicho esto, yo creo que podemos entrar un poco en el lío de la conversación. Yo le voy a dar una pequeña presentación de los panelistas. Primero le voy a dar un cuadro, digamos, de lo que está pasando en la región para contextualizar un poco lo que van a ser las presentaciones de nuestros panelistas, para luego pasarle las palabras a ellos. Digamos que creo que podemos pasar con la siguiente lámina. El primer panelista que tenemos es el señor Juan Carlos Martínez, que es el director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El señor Martínez es un ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con especialización en proyectos de desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública.
tiene una trayectoria muy larga, tiene más de 20 años trabajando en el sector educativo, tanto en el Ministerio de Educación como en otras instituciones, anteriormente, por ejemplo, en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, es asesor también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y docente universitario de posgrado y pregrado. Muy bienvenido, Juan Carlos. El segundo panelista que tenemos el placer de tener con nosotros es la señora Lizzy Matute Cano, que es viceministra de Inclusión Social de la SEDIS, de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras. La señora Matute es doctora en cirugía dental con maestría en salud pública, tiene más de 10 años de experiencia en el sector público, desempeñando varios cargos, entre los cuales en la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Recientemente fungió como gobernadora departamental y delegada presidencial del programa Vida Mejor, programa muy grande en Honduras, en el departamento de Francisco Morazán. Actualmente es, como decía, subsecretaria de Estado y en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS, y encargada de toda la asistencia social encaminada, digamos, a ayudar al núcleo familiar y los programas de compensación social. Muy bienvenida, señora Matute, muchas gracias por estar con nosotros. El tercer panelista que tenemos es el señor Freddy Hinojosa, que es director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del MIDIS, de Perú. El señor Hinojosa tiene también una muy larga trayectoria, más de 18 años de experiencia en dirección de organizaciones públicas, privadas y proyectos sociales con cooperación internacional. Ha trabajado, por ejemplo, por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y por el Banco Mundial, y ha recubierto cargos en distintos ministerios e instituciones públicas, incluso en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Trabajo, y ejerce actualmente docencia universitaria en materia de gestión pública, y es, como decía, director ejecutivo del Programa Nacional Caliwarma de Alimentación Escolar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú. Bienvenido y muchas gracias a señor Hinojosa por estar aquí. Antes de darle la palabra, como decía, a los panelistas, me gustaría compartir algunos datos, algunas, digamos, trayectorias de la región, digamos, para dar un poco el cuadro de lo que está pasando con el COVID y cómo se están moviendo los programas de alimentación escolar. El impacto lo han visto todos a nivel mundial y a nivel de la región. Creo que es la lámina anterior, por favor. Gracias. El impacto, decía, lo han visto todos en la región. Ha sido un impacto muy, muy duro y muy inmediato y ha afectado principalmente a las escuelas, el cierre de las escuelas y, por ende, el cierre de todos los programas en la escuela, programas de salud, nutrición, además de la educación. En nuestra región, América Latina y el Caribe, el cierre de las escuelas se ha dado en 32 de 33 países, dejando a 170 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. El riesgo que esto plantea es un riesgo muy claro, se plantea en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Es un riesgo sin precedentes, como sin precedentes este tipo de pandemia, y es un impacto muy negativo que se repercute, digamos, por distintos ángulos, digamos, pero podemos decir que se repercute en lo que es el desarrollo del capital humano de los estudiantes, además de toda una serie de efectos colaterales. Respecto particular a la alimentación escolar, que es el tema que vamos a tratar hoy, el cierre de las escuelas en la región ha dejado a más de 85 millones de niños, niñas y adolescentes sin comida en la escuela, lo cual es un efecto muy pesado, sobre todo para aquellos niños que están en zonas más vulnerables o cuya comida escolar representa la principal comida del día o una de las principales comidas. Frente a esta situación, los países han reaccionado bastante rápidamente en muchos casos. Esta reacción se ha dado en 21 o 22 países que han decidido de utilizar de forma muy temprana sus programas de alimentación escolar, sus programas nacionales para responder a esta situación de crisis. Y esto nos demuestra claramente que dos cosas. Primero, que los gobiernos han reconocido que la población estudiantil ha sido la más afectada o entre las más afectadas.
Y segundo, que una vez más, los programas de alimentación escolar demuestran su capacidad de responder, de ser usados para responder a crisis de varios tipos. En la región lo hemos visto, ¿no? Aquí tenemos Honduras, que lo utiliza también para el caso de la sequía, en el corredor seco, etcétera, etcétera. Entonces, se demuestra, digamos, que el programa de alimentación escolar también, cuando se cierran las escuelas donde el programa opera, puede ser utilizado. ¿Cómo se ha utilizado el programa en la región? Se ha utilizado fundamentalmente en tres direcciones. La mayoría de los países, 17 de todos esos países, han decidido modificar el mecanismo de la alimentación escolar a través de raciones, lo que son las raciones para llevar a casa, ¿no? Entonces, con distintas modificaciones, con distintas modalidades, pero el concepto es que muchos países han decidido optar para la entrega en especie. Sin embargo, no en la escuela, sino al domicilio, en el hogar. Algunos países han decidido no optar por esta opción, sino utilizar transferencias en efectivo, cupones para alimentos, que han sido una opción alternativa a la utilización de la escuela como plataforma, fundamentalmente, que ha sustituido dirigiéndose a la población escolar. Y en algunos otros casos, como de Colombia, por ejemplo, que tenemos aquí, se han decidido utilizar varias medidas de una forma combinada, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las zonas, etcétera. Lo veremos más adelante, más en específico. Como decía, ha sido una crisis muy particular que nos ha dejado muchos desafíos y muchas oportunidades a la vez. Hemos visto desafíos que los panelistas lo van a tratar en sus casos específicos más en detalles. Hubo desafíos de todo tipo, desafíos en la coordinación de distintas instancias rectoras a nivel local. Hubo desafíos respecto al monitoreo remoto, que es un tema que se ha planteado mucho por necesidad, claramente. Hubo desafíos respecto a la formulación de la canasta, respecto a la focalización o la refocalización. También hubo muchas oportunidades oportunidades de utilizar la plataforma del programa para ir más allá de las escuelas, para llegar a los hogares, para llegar a otras zonas, aprovechando esta plataforma, esta logística que generalmente en nuestra región es muy sólida, es muy amplia y es muy bien establecida de los programas de alimentación escolar. Una oportunidad que yo creo, y concluyo que es muy importante y se ha visto prácticamente en todos los países, es que esta crisis del COVID-19 nos ha dado un poco la oportunidad de trabajar más en alianzas con otros actores distintos. Simplemente porque es una crisis, si la queremos llamar, una crisis más holística, que ha abarcado distintos ámbitos. No se trata solo del tema de educación en la escuela. El cierre de las escuelas ha afectado a la salud, ha afectado a la nutrición, ha afectado temas de protección, ha afectado una serie de temas que hacen de esta crisis una crisis total, fundamentalmente. Entonces, ha habido, de cierta forma, la necesidad para los distintos sectores de trabajar de una forma más conjunta para entregar paquetes integrados de apoyo utilizando las escuelas como plataforma. Entonces, yo creo que esta conversación es muy importante en este momento, también porque estamos en un momento en que la crisis del coronavirus en América Latina está en una fase muy aguda y a la vez muy pronto estaremos enfrentando la necesidad y el proceso de reapertura eventual de las escuelas en algunos países o en otros será más tarde, no lo sabemos realmente, porque eso depende de la evolución de la crisis. Y es importante mencionar que ese es un tema que está en la mesa en muchos países, en el mundo en general, y quería compartir con ustedes también un documento que es muy importante, que es un marco para la reapertura de las escuelas, que es un documento que ha sido redactado por varias agencias, entre el WFP, UNICEF, el Banco Mundial y UNESCO, que es, lo que decías antes, un esfuerzo conjunto para apoyar a los países, los gobiernos, en este proceso de reapertura con todas las medidas necesarias del caso. Este documento lo compartiremos con los otros documentos del webinario. Yo voy a pasar la palabra a los panelistas, que agradezco una vez más. Les recuerdo, le pido si pueden tratar de estar en el tiempo de unos 15 minutos por presentación para poder dar a los otros la oportunidad de
termina su presentación. Y también al final, después de las 3 presentaciones, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para los panelistas. Así que le invitamos también a la audiencia, a los que están escuchando, dejar sus comentarios en el chat del webinario para que nosotros, el equipo, lo podamos estar viendo y lo podamos estar sometiendo en este espacio de conversación al final. Voy a pasar la palabra al primer panelista, que es el señor Juan Carlos Martínez, director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Señor Martínez, a usted la palabra. Muchas gracias, Alessio. Lizzy, Freddy, un gusto compartir experiencias junto con ustedes, con todos los que nos acompañan. Esperamos serles útiles, esperamos simplemente contarles nuestros esfuerzos y nuestras dificultades para que lo que les pueda ser útil lo puedan aprovechar y también tener la oportunidad de la retroalimentación. En el caso de Colombia, el reto fue bastante complicado por 2 razones. Una, por lo rápido que se reaccionó. Fue prácticamente una decisión muy rápida la de generar por parte del señor presidente la decisión del aislamiento de todo el sector educativo. Eso se avisó un domingo y el lunes ya no había niños en ningún establecimiento educativo del país y ya había mercados en todas las escuelas y en todos los colegios y en consecuencia en un solo día hubo necesidad de generar la reglamentación de qué hacer con toda esa comida para que no se perdiera y pudiera ser aprovechado socialmente. Pasa por favor a la siguiente lámina. Y efectivamente, además, solo para ponerlo en contexto, esto estamos hablando que sucedió el día 17 y solo como anécdota complementaria, esta Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar que se creó para fortalecer el sistema de alimentación escolar, que antes era una dependencia del ministerio y que apenas lo maneja hace 4 años, se creó el 1 de marzo y yo me posesioné el 11, o sea, además no había ni unidad, había que montar simultáneamente la unidad al mismo tiempo que solucionar todos estos casos y con el enorme apoyo del ministerio y el personal que venía trabajando se logró hacer este avance. Solo para poner en contexto, aquí en Colombia se tiene muy claro que el objeto, la base de todo el proceso de alimentación escolar es garantizar el acceso y permanencia, pero que también tiene que servir para generar un bienestar para el proceso de aprendizaje, tiene que además ser una oportunidad de generar cultura de alimentación saludable y es una enorme oportunidad también de activar economías locales. En Colombia tenemos en el sector oficial más de 40.000 sedes educativas. De ellas, más de 30.000 en zona rural y rural dispersa. Y eso implica un esfuerzo muy grande. Y el sistema educativo colombiano funciona descentralizado. Todos los departamentos administran la educación en los municipios menores a 100.000 habitantes y los municipios mayores de 100.000 son totalmente autónomos. Eso quiere decir que la entidad tiene que funcionar con 96 entes territoriales certificados que son los ejecutores. Nosotros damos la línea, damos la norma, aportamos recursos, pero la ejecución la tenemos que lograr de manera descentralizada con esas 96 entidades territoriales certificadas. Sigue, por favor. Bien, eso lo primero que nos planteamos de entrada, fuera de tener que dar unos lineamientos de cómo salvar ese alimento que ya estaba en las escuelas, en una semana fue necesario generar un decreto presidencial, un decreto con fuerza de ley que permitiera modificar la normatividad, porque la norma no permitía el programa de alimentación escolar, sino
como alimento dentro de los establecimientos educativos. O sea, no tenía posibilidad alguna con esa normatividad de funcionar fuera, pero además solo en periodo académico. O sea que si estaba en receso, tampoco se podía. Y entendiendo lo importante que era aportar a este aislamiento social con protección alimentaria en las familias más vulnerables, esto era indispensable que todos los programas sociales, no solo de alimentación escolar, los de bienestar, de primera infancia, de adultos, todos los programas que apoyaban el tema alimentario, tenían que redoblar sus esfuerzos, tenían que garantizar que la población vulnerable tuviera garantía alimentaria para poder estar en este aislamiento social. Eso nos implicó a nosotros generar estos decretos ley que cambiara la normatividad y generar resoluciones reglamentarias que tuvieron básicamente los siguientes fines. Primero, poder funcionar, utilizar todo el esquema existente en esa nueva condición. Segundo, habilitar toda la posibilidad contractual a los entes territoriales para modificar los contratos ya existentes, porque ya había, en Colombia está esto tercerizado y son operadores quienes ejecutan este programa y llevan los alimentos a los establecimientos educativos y ya estaban contratados en unas condiciones para un tipo de servicio, para un tipo de canasta, y esto implicaba generar una normatividad que permitiera de manera muy ágil y rápida hacer ajustes a todos esos contratos o hacer contratos nuevos donde no hubiera posibilidad de acuerdo para poder garantizar la alimentación en todo el territorio nacional. Eso es, digamos, la parte inicial. Pero segundo, había que modificar todo el lineamiento, porque el esquema también está muy manejado en los establecimientos con la garantía del seguimiento y la certificación que generan los rectores y los docentes, y estos tampoco estaban activos en los primeros días porque también estaban con la instrucción de este aislamiento en un proceso de reglamentación de cómo trabajar la educación desde el hogar, y en consecuencia tampoco contábamos con todo el esquema de supervisión y de seguimiento y que pudiera servir para la entrega. O sea, que no solo cambiaba la normatividad, sino cambiaba toda la logística del programa. Era necesario ajustar todo el procedimiento, pero también tenía que cambiar los tipos de minutas. Dando uma caminhadinha? Aló. Un sonido interno. Sí. Sigue, por favor, la siguiente lámina. Sí, se está escuchando bien. Se escucha muy bien, Juan Carlos, sí, gracias. Vale. Y entonces, en este sentido, y entendiendo la enorme diversidad de este país, como les decía, tiene 32 departamentos, más de 1.100 municipios, una enorme zona rural en el país, más de 30.000 veredas, llamamos aquí, que son familias que viven de manera aislada, digamos, una casa de otra en zona rural en el país, que representa 1/3 de la población del país en esa condición. No podíamos tener una regla única. No es lo mismo en esas zonas apartadas y en poblaciones indígenas que en una gran ciudad como Bogotá, y por eso se decidió dar oportunidad de manejar en 3 tipos de raciones diferentes. Una ración industrializada, que fuera un complemento alimentario listo para consumo, para entregar en las casas, una canasta de alimentos para preparar una ración, para preparar en la casa, y la posibilidad de un bono canjeable, un recurso para ser cambiado en grandes superficies con una lista definida de los productos que podían ser adquiridos con ese bono. Así pensamos que generábamos alternativas para lo urbano, para lo rural, pero para aquellos lugares donde ni siquiera hay posibilidades de transporte en condiciones que garanticen la inocuidad de los alimentos. Y con esas 3, y la instrucción de que como mínimo se entregaran, por muy seguido que se entregaran semanal, ojalá quincenal, y preferiblemente una única entrega al mes, pues porque el principal objetivo es evitar
el constante flujo de personas y las aglomeraciones, con una estricta reglamentación de cómo hacer las entregas llamando por lista. En Colombia tenemos el sistema, por suerte, muy fuerte de identificación niño a niño, con 53 variables de cada uno de ellos, que incluyen los padres, las direcciones, los teléfonos, que permite hacer comunicación para ser citados en diferente hora y momento para evitar aglomeraciones. En una mejoramiento, digamos, o adecuación de las normas de garantía de la inocuidad ante esta nueva condición, una reglamentación que permitiera ajustar los esquemas de supervisión e interventoría para estas entregas, ya que los que existían era imposible aplicarlos en este momento, y además, como entraba a atenderse en días que ya no se consideraban parte de las 40 semanas académicas, se tomó la decisión de hacer por parte del gobierno nacional un aporte adicional que financiara estas semanas que no eran académicas para evitar luego quedara desfinanciado el programa de alimentación. O sea que desde el comienzo teníamos claro que esto no era un tema de unas semanas ni de un mes. Esto era un tema que iba a ser largo y que en consecuencia teníamos que ser capaces de ajustar el programa con el recurso existente, solo sumando recursos para las semanas que no estaban cubiertas inicialmente, pero que de resto tenía que funcionar con el mismo recurso para garantizar su sostenibilidad y no generar una ilusión de una semana o un mes o 2 meses y luego no poderlo sostener. Hoy tenemos la tranquilidad de que pase lo que pase y decídase lo que se decida, vamos a poder seguir operando con este PAE en casa. Incluso si entramos a tener ya una estructura de alternancia entre casa y colegio como proceso gradual de volver a las aulas. Sigue, por favor. Bien, en Colombia es realmente, creo que es de los más económicos. La ración que se entrega a diario es más o menos unos 2.500 pesos, son 0.63 dólares día, 12.6, digamos, el paquete de 20 días que se entrega. En las minutas hay autonomía territorial, pero bajo un patrón determinado por la nación y unas recomendaciones de posibles minutas de referencia, pero permitiendo la adaptación territorial. Como les decía, nuestra enorme diversidad territorial hace necesario el poderse adecuar a las diferentes condiciones, pero también en el caso de población indígena, a las diferentes culturas para que sea una alimentación pertinente para cada una de las poblaciones. También cada entidad territorial definió cómo arreglar y cómo funcionar sus entregas, porque las 96 tienen esquemas diferentes. Algunos lo tienen descentralizados con los pequeños municipios, otros hasta el establecimiento educativo, otros lo tienen totalmente centralizado. Unos utilizan operadores que llegan con la comida en caliente ya preparada, otros lo tienen que preparan en el sitio, y eso implica también todo un personal contratado para la preparación. Y eso quiere decir, cuando se tiene, con el caso nuestro, se venía de atención de 5.600.000 estudiantes, implica mucho personal que también, si esto parara, sería afectado en su condición laboral. Bien, y además se utilizó como un mecanismo de proponer a las casas menús, generar recomendaciones de alimentación saludable, de manejo higiénico de los alimentos, para seguir con esa lógica de utilizarlo también como un programa pedagógico en alimentación. ¿Qué nos pasó? Que me imagino les pasó a todos ustedes también. Empiezan algunos productos a ser escasos, empieza también
la falta de ética que nunca faltará en algunos queriendo aprovechar la condición para subir los precios y tener una ganancia superior aprovechando la necesidad, tristemente, y por eso para nosotros era muy importante tener el máximo de flexibilidad que rompiera todas esas posibilidades, que fuera posible, si no había acuerdo con el contratista, cancelar ese contrato y hacer un nuevo, que fuera posible que si algún producto se estuviera encareciendo o con dificultad pudiera cambiarse por otros productos que mantuvieran el valor alimentario, pero no afectaran la minuta en cuanto a su valor nutritivo. Sigue, por favor. Bien, al final, lo digo al final porque al principio varios más utilizaron la ración industrializada y algunos más el bono, pero al final todos cada vez más vieron que la mejor opción definitivamente era la ración para preparar en casa. Hoy el 88% de las entidades territoriales que están utilizando ese canasta, ese paquete que lleva el alimento equivalente a lo que el niño consumía en el establecimiento educativo en 20 días. Y solo como referencia, en el mismo mes de marzo, en menos de 15 días, ya 35 de las 96 entidades estaban haciendo entregas de alimentos. O sea, lograron modificar sus contratos, modificar toda su estructura organizativa, modificar toda su cadena de adquisición de los productos y de entregas. Y eso es una gran alegría porque además no era entrega solo a cualquiera, era con lista de estudiantes y de padres y única y exclusivamente a ellos con verificación de que la entrega fuera hecha a quienes estaba dedicado el programa. 79 lograron ya entrar en el mes de abril y hoy estamos en 95, solo hay una que no ha sido capaz de solucionar sus problemas de contratación para hacer las entregas, y ya todos esos 38 casos de poblaciones indígenas que están en este programa están también funcionando desde el mes de abril. Ya 5 millones de niños han recibido esa primera entrega, ya 4.600.000, esto es a fecha del 17, la semana pasada, ya habían recibido incluso un segundo paquete y ya vamos por el tercero, ya por 2.400.000 estudiantes, porque tenemos claro que esto no es un paquete para una vez, es la garantía de un programa permanente hasta que sea necesario, hasta que las condiciones de salud nos permitan volver a las aulas. Sigue, por favor. Bien, eso es en resumen. Creo que fui juicioso con el tiempo, por respeto a todos ustedes, y espero les haya sido útil la presentación y quedo al tanto de las posibles preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente ha estado usted muy bien dentro del tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que veo que en el chat se van generando algunas preguntas. Sin embargo, igual hacemos las otras presentaciones y luego utilizamos el foro final para profundizar un par de aspectos que veo que están saliendo también para Colombia. Entonces, invito a tomar la palabra a la señora Matute de la series de Honduras. Si puede prender su cámara y encender su micrófono. Y a usted la palabra. Muchas gracias, Alessio. Un saludo para todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos en este webinar importante que nos han invitado. Muchísimas gracias. En nombre del presidente de la República de Honduras, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, igualmente del ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, don Reinaldo Antonio Sánchez Rivera, nuestro agradecimiento para el Centro de Políticas para el Crecimiento Inclusivo y todas las agencias que han hecho posible este webinar, y también nuestro agradecimiento eterno para nuestros socios estratégicos, para el Programa Mundial de Alimentos, que en Honduras son parte importante
para poder desarrollar el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Tengo una breve presentación, espero igualmente ser juiciosa con el tiempo, así que por favor me ponen la siguiente lámina para poder empezar con la exposición y poderles explicar un poco qué es lo que desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social hicimos en conjunto con la Secretaría de Educación, con quien trabajamos de la mano igualmente para desarrollar y llevar a cabo el Programa Nacional de Alimentación Escolar y qué adaptaciones tuvimos que hacerle a este en el marco de esta pandemia mundial y que con celeridad igualmente el Gobierno de la República de Honduras respondió a todos los niños y niñas de los centros educativos del nivel público que atendemos. Siguiente, por favor. Un briefing muy sucinto de qué es el Programa Nacional de Alimentación Escolar, ¿verdad? Llevamos alimento a los niños y niñas de los centros educativos públicos de nivel prebásica y básica. El programa se ejecuta, como ya bien les decía, a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Es uno de los bienes y servicios que tiene una plataforma social que se denomina Vida Mejor, y este programa es parte de esta plataforma social y por supuesto la otra Secretaría de Estado con la que trabajamos en conjunto para desarrollar el programa es obviamente la Secretaría de Educación. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos o qué es lo que proporcionamos? Tenemos dos tipos de raciones, una ración seca de alimentos, verá que lo que contiene es harina de maíz o trigo, depende de la región del país. Damos en unas regiones harina de trigo y en otra región del país harina de maíz, frijoles, arroz y aceite vegetal. Atendemos a 1.300.915 escolares, estamos en los 298 municipios del país, en los 18 departamentos, en todo el territorio nacional. Tenemos cobertura con el programa y llegamos aproximadamente a 21.000 centros educativos. Igualmente acompañamos en un segmento del país con la ración fresca, además de la ración seca, la acompañamos con frutas, verduras, vegetales, lácteos y en algunos casos el pescado. El sector al cual atendemos con la ración fresca es un sector que denominamos el corredor seco y llegamos aproximadamente a 300.000 escolares. Este sector que se atiende con la ración fresca es para nosotros sumamente importante, puesto que los niños reciben alimento que ha sido en su mayoría producido por sus papás, por sus abuelos, por sus tías o tíos, por sus mamás, ¿verdad? Dinamizamos las economías locales, por supuesto, en aquellos sectores porque les proporcionamos a los productores un mercado seguro. Siembran escalonadamente, les damos asistencia técnica y les proporcionamos un mercado seguro para poder comprar sus alimentos y que estos pues luego vayan a ser puestos en los platos de los niños y niñas. Así que es muy importante, se firman convenios con las mancomunidades y a través de ellos es entonces como se ejecuta toda la parte de las compras locales, dinamizando la economía local. Así que es sumamente importante lo que hacemos en este segmento del país denominado el corredor seco. Siguiente, por favor. En febrero de este año, pues se avecinaba ya, mirábamos venir todo lo que la pandemia estaba generando en el mundo y pues se hace una declaratoria a través de un acuerdo ejecutivo, un PCM, y se hace la declaratoria del estado de emergencia. Siguiente, por favor. Les mostraré un poco el timeline de cómo fue que empezamos a desarrollar las acciones ejecutivas para atender y rápidamente dar el alimento. Primero, pues como les decía, el 10 de febrero se hace la declaratoria de emergencia sanitaria. Posteriormente, el 16 de marzo se emite el decreto donde le da paso al protocolo de higiene y seguridad de prevención del COVID-19. Ese mismo día, en lo que se da el confinamiento, ¿verdad? Ese mismo día se dice, por favor, todo mundo a sus casas, y eso obviamente incluye el cierre de las escuelas. Luego de eso, 10 días después, casi inmediato, el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social,
junto al ministro de la Secretaría de Educación, empiezan ya a tomar las acciones pertinentes para poder dar todo el alimento que ya se encontraba en los centros educativos, que ya estaba disperso en cada uno de los 21,000 centros educativos, y dicen esta ración alimenticia que se da a los niños, pues hay que distribuirla. Acudimos a la Organización Mundial de la Salud, puesto que era una pandemia de carácter salubre, de salubridad, y les consultamos qué debíamos hacer. Ellos nos derivaron a nuestros socios estratégicos, al PMA y a UNICEF, porque era un tema de niñez, y juntos construimos un protocolo de atención que posteriormente les estaré mostrando. El 28 de marzo se crea una operación que más adelante se las mostraré, que es la Operación Honduras Solidaria, que ha sido la operación de asistencia humanitaria más grande en la historia de Honduras. Así que se crea esta operación que también pues permite la asistencia a millones de familias, que incluyen también las familias de los niños que nosotros atendemos en los centros escolares. El 30 de marzo se da la primera entrega de alimentos. Del 30 de marzo al 3 de abril entregamos la primera entrega siguiendo el protocolo que se había construido en conjunto con PMA y UNICEF. Y recientemente, el 22 de mayo, se crea una estrategia en conjunto con varias dependencias de la CEDIS, de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, para atender a pueblos indígenas y afrodescendientes hondureños, con una segunda entrega de alimentos focalizada estrictamente a estos pueblos indígenas y afrohondureños. Actualmente estamos entregando esta ración de alimentos, estamos dispersando los alimentos a estos pueblos que focalizamos con la segunda entrega de alimentos. Siguiente, por favor. Les decía, los equipos de la CEDIS, de la Secretaría de Educación y también el PMA nos pusimos manos a la obra y empezamos a distribuir el protocolo a todas las autoridades educativas para que ellos en los centros educativos pudieran entregar este alimento que ya se encontraba en las escuelas y pudiera ser entregado a los padres de familia. Siguiente, por favor. Así fue como hicimos la primera entrega. Ustedes pueden ver allá ahí unas fotografías siguiendo los lineamientos de bioseguridad. Fue un equivalente a 55 días clases a la totalidad de los niños que atendemos, al 1.300.915 niños que atendemos en todo el país. Entregamos con el apoyo de organizaciones de padres de familia, los comités de alimentación escolar, obviamente aplicando el protocolo de las medidas de bioseguridad, se pudo hacer esta entrega, como pudieron ustedes verlo, en 4 días en los 18 departamentos, en los 298 municipios del país. Siguiente, por favor. Y actualmente estamos entonces haciendo nuestra segunda entrega, equivalente a 53 días clase, pero priorizada a 381.773 escolares en 129 municipios, en 14 departamentos del país, donde tenemos pueblos indígenas y afrodescendientes hondureños. Ahí es donde se focalizó esta segunda entrega para poder atender a estos pueblos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Cuáles fueron los mecanismos que tuvimos que adecuar y cuáles fueron también los desafíos que encontramos? Primero, la suspensión de clases y los alimentos almacenados en las bodegas de los centros educativos pues iban a perecer. Así que tuvimos que actuar rápidamente para poder tomar la determinación y modificar el mecanismo de entrega que usualmente tenemos, y pues construimos el protocolo que en la próxima lámina se los muestro. Igualmente no teníamos ninguna experiencia porque no se había presentado una situación similar pues creo que en todo el mundo nadie sabía qué hacer, y tuvimos que buscar las soluciones inmediatas para poder buscar la manera de la entrega del alimento. En la siguiente lámina, por favor, les muestro un poco cómo fue este protocolo que se construyó, ¿verdad?, en conjunto con el PMA y UNICEF. Las medidas de prevención básicas que se están utilizando
en la pandemia, ¿verdad? Utilizar mascarillas, los guantes, obviamente el distanciamiento, lavarse las manos de inmediato y no llevar los niños a la entrega. ¿Cómo se hizo la entrega? Los maestros o los directores municipales se lo entregaron a los diferentes maestros el protocolo y bueno, y ellos hicieron, el equipo, se conformó un equipo de distribución, ya teníamos las raciones debidamente listas para poder entregárselos a los padres de familia que se convocaron, ¿verdad? De manera lenta para que pudiésemos entregar el alimento llevando las medidas de bioseguridad o teniendo las medidas de bioseguridad necesarias. Y una vez que se hizo la entrega, se levantó un acta que va a servir para posterior liquidación y una vez que se hace la entrega, se le pide al papá que por favor inmediatamente regresara a su casa. Siguiente, por favor. Otra situación que nos encontramos fue, obviamente, la capacidad limitada del personal institucional. Entonces, acudimos a los comités u organizaciones de padres de familia, igualmente los comités de alimentación escolar. Y aquí fue muy importante también el concurso de los gobiernos locales que nos acompañaron a hacer tanto a convocar a los padres de familia y también a decirnos o a apoyarnos con todas las medidas de bioseguridad que teníamos que implementar. La definición de los próximos pasos a seguir. Estamos actualmente preparando los diversos escenarios para entregar, hacer una tercera entrega de ración seca y de ración fresca igualmente, y por supuesto gestionando los recursos y haciendo la planificación para poderlo entregar en tiempo y forma, porque los niños, al margen de que no estén llegando a la escuela, obviamente están recibiendo la clase en sus casas y es necesario que ellos tengan su alimento. Siguiente, por favor. ¿Qué aprendimos de toda esta situación? Primero, la búsqueda efectiva y rápida de mecanismos alternativos para la atención en tiempo de la emergencia y la definición de un protocolo claro y específico, la importancia obviamente de la coordinación interinstitucional, así como pedimos a todos aquellos actores involucrados como los gobiernos locales y les decía, los comités de alimentación escolar, las asociaciones de padres de familia, para que pudiesen facilitar las medidas de bioseguridad y, por supuesto, la entrega del alimento. La organización y capacitación de las estructuras locales para dar respuesta inmediata, aplicando el principio de subsidiariedad, fue importantísimo. Y lo que hemos aprendido, que es justamente lo que nos está pasando ahora a través de estos webinars y todas estas tecnologías que hemos adaptado y adecuado en esta crisis, el uso de las tecnologías fue sumamente importante. Facilitó obviamente el proceso de convocatoria y demás, el uso de grupos de WhatsApp, las convocatorias electrónicas y demás. Así que esas son algunas de las lecciones aprendidas. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos además como Estado o la complementariedad a estas acciones de emergencia? Creamos, como les dije, siguiente por favor, la operación Honduras Solidaria. La operación Honduras Solidaria es la operación de asistencia humanitaria más grande que se ha dado en Honduras. Se crea a través de igualmente un acuerdo ejecutivo y dice el acuerdo que se va a atender mínimamente a 800,000 familias a nivel nacional. Sin embargo, sí. Siguiente, por favor. Sin embargo, esta operación ha logrado atender actualmente a más de 3 millones de personas. ¿Cómo se hace la focalización? A través de un sistema robusto de información que tenemos como Estado, que es el Centro Nacional de Información del Sector Social, donde por medio de nuestros equipos de tierra se levantan unas fichas socioeconómicas que son básicamente la caracterización de los hogares. Entonces, luego se alimenta este Centro Nacional de Información del Sector Social. A través de ello se hace la focalización en aquellos barrios, colonias, caseríos, aldeas que están en estado crítico de vulnerabilidad. Sobre todo, bueno, la pandemia nos puso en estado de vulnerabilidad a todos, pero obviamente a unos más que a otros. Así que se hace esta focalización y se crean dos modelos. Un modelo centralizado, que son los 6 municipios donde se dieron los primeros casos, o sea, donde había incidencia de casos más alta, y también
aquellos municipios que tenían una densidad poblacional más alta. Son 6 municipios, 3 del Valle de Sula, o sea, del norte, de la región norte del país, y el Distrito Central, que es la capital de Honduras, al igual que La Ceiba y Choluteca. Y por otra parte, la operación descentralizada, que es que las alcaldías reciben una transferencia y ellos, los alcaldes municipales, a través de la activación de todos sus comités de emergencia local, reciben la transferencia y son ellos entonces los convocados a poder atender a su población. Hoy, actualmente, el presidente Juan Orlando Hernández haya dado la instrucción de que se atienda o que se haga la tercera fase, o sea, la tercera entrega. La primera duró en 2 etapas, ahí fue donde les comenté que pudimos atender a más de 3 millones de personas, y hoy estamos en la búsqueda ya de la tercera fase, donde en el mecanismo centralizado pretendemos atender aproximadamente a más de 751,000 hondureños. Les hablo de esta operación porque es complementaria y sabemos que también llegó a aquellos niños y niñas que atendemos con el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Concluyo diciéndoles, siguiente por favor, sí, ya concluyo diciéndoles que bueno, ya estamos trabajando en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos, que como les repito, son nuestros socios estratégicos, son nuestros operadores logísticos del programa, y además son terceros confiables que validan y verifican que estamos haciendo las cosas de manera transparente, que hay trazabilidad en los procesos y demás, que para nosotros eso es sumamente importante. En la CEDIS tenemos la cultura de transparencia y lo que queremos es hacer las cosas bien para poder beneficiar a los niños y a las niñas. Estamos ya trabajando para poder hacer una entrega, la tercera entrega de alimentación escolar bajo los protocolos y las medidas de bioseguridad que les comenté y que les mostré. Verá, agradezco infinitamente también a todos nuestros socios estratégicos que hacen posible que este programa funcione, además de PMA, a la FAO, a CRS y a muchas otras entidades que nos apoyan para que un programa tan robusto como el Programa Nacional de Alimentación Escolar sirva no solo para disminuir la deserción escolar, la desnutrición infantil, lograr los objetivos de desarrollo que nos hemos propuesto, sobre todo cero hambre para el 2030, sino que también hacer un mecanismo de atención y alternativo para esta crisis que pues afecta al mundo entero y que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Así que espero igualmente que haya hecho un uso racional del tiempo. Nuevamente, muy agradecida con ustedes por habernos invitado, por permitirnos compartir nuestra experiencia, igual a don Freddy, a don Juan Carlos y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Alessio, y pendiente de cualquier interrogante. Gracias. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias a la señora Alicia Matute. Sí, que estuvo en el tiempo, muy bien, y muy interesante la presentación, la comentaremos en un momentito. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a nuestro último panelista, que es el señor Freddy Hinojosa, director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú. Señor Hinojosa, usted la palabra. Si puede prender la cámara y el micrófono, la palabra a usted. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Alessio, Juan Carlos, Lisi. Reciban todos ustedes el saludo de parte del Gobierno del Perú, del Presidente de la República, de nuestra Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Quien les habla, Freddy Hinojosa, es Director Ejecutivo Nacional del Programa de Alimentación Escolar Caliwarma. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Gracias por la invitación. El día de hoy les voy a comentar muy brevemente, dentro del tiempo concedido, algunas medidas generales que el gobierno ha adoptado en relación al COVID-19, brevemente lo que significa el programa, los alcances y, lo más importante, compartir la experiencia del programa en torno a mitigar el impacto de la pandemia. Y finalmente vamos a compartir también con ustedes y escucharlos para ver cómo afrontamos estos retos y desafíos que se presentan en la actualidad para todos los países a nivel internacional. El primer tema, efectivamente, son las medidas que el gobierno central ha adoptado
en relación al COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos apreciar ya las acciones concretas, ¿no? Y como en gran parte de los países del mundo, el gobierno declara la emergencia sanitaria a nivel nacional. Esto se hace en la quincena del mes de marzo, y luego ya en el desarrollo de lo que es el aislamiento social y las medidas de confinamiento que dispone el gobierno, estas van acompañadas por acciones concretas desde el Poder Ejecutivo de nuestro país. Se materializa en el otorgamiento de varios bonos a las familias. Se inicia con un primer bono de 380 soles, estamos hablando de más de $100, que llega a más de 2.700.000 familias. Luego se incorporan otros bonos que progresivamente van atendiendo las necesidades sociales de la población que se encuentra pues en aislamiento. En paralelo, el gobierno dispone algunas medidas de inversión. Para ello ha destinado más de 16.000 millones de soles, que equivale a un 2% del PBI, para fortalecer los sistemas de salud, que es lo más importante en estas circunstancias. En la siguiente lámina podemos apreciar la medida propiamente de la emergencia nacional que se dispone desde el gobierno central y que, dicho sea de paso, coincide con la fecha programada para el inicio de las actividades escolares. Producto del cronograma escolar, los primeros meses del presente año forman parte de las vacaciones escolares y estuvo programado el inicio del año escolar precisamente el 16 de marzo, que coincide con el inicio de la emergencia nacional y el aislamiento social. En ese sentido es que también se da un marco normativo para que las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan desarrollar un trabajo remoto. Se suspenden los plazos de los procedimientos administrativos, judiciales, y esta situación se viene prorrogando hasta el 30 de junio, que es la fecha que en este momento tenemos vigente. Si me ayudan con la siguiente lámina. Ahí podemos ya ingresar a los alcances de nuestro programa, ¿no? En la siguiente lámina observamos el programa. Caliwarma fue creado en el año 2012, empieza sus operaciones en el año 2013 específicamente, y como casi todos los programas de la región, se trata de un programa de alimentación escolar que está orientado a niños y niñas de los niveles inicial y primaria. Adicionalmente, como una política pública en el Perú, se atiende a las poblaciones indígenas de la Amazonía en las modalidades de jornada escolar completa y formas de atención diversificada. De manera que este programa es de carácter universal, no realizamos un proceso de focalización. Todas las instituciones educativas públicas de estos niveles reciben el servicio alimentario. Son más de 4 millones de escolares a los cuales atiende nuestro programa. En la siguiente diapositiva podemos apreciar el modelo operacional, ¿no? Este es un modelo que está basado en la cogestión, a través del cual las entidades y los diferentes actores se involucran en el proceso. Para nosotros, la alimentación es una responsabilidad no solamente del Estado, es de la comunidad, de los propios padres de familia, y es en ese sentido que se encuentra estructurada nuestra entidad en su operación. Por ello que, si bien la planificación y los lineamientos generales del programa son emitidos por la unidad central, pero el proceso de compra propiamente se encuentra descentralizado a través de 116 comités de compra distribuidos en todo el territorio nacional. Y la gestión propiamente, la prestación del servicio alimentario, está a cargo de un comité de alimentación escolar presidido por el director de la institución educativa e integrado por los padres de familia. De tal forma que permanentemente estamos involucrando a los padres de familia en el proceso de la prestación del servicio alimentario. Tenemos para el año 2020 como meta la distribución de cerca de 125.000 toneladas de alimentos en todo el país. Son más de 1.874 distritos a los que atendemos, ¿no? Instituciones educativas son cerca de 64.000 instituciones, más de 4 millones, y ahí tenemos el presupuesto, que son más de 550 millones de dólares a nivel nacional. Si vamos con la siguiente diapositiva, podemos ingresar ya a las medidas que el programa ha desarrollado para desarrollar una acción concreta en torno a la pandemia.
Como contexto tenemos un decreto supremo que declara la emergencia sanitaria. Esta norma permite que las diferentes instituciones públicas puedan adoptar acciones concretas para poder enfrentar esta grave situación. Luego tenemos las medidas de aislamiento social obligatorio, la misma que es garantizada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que impide el tránsito de las personas para efectos de, a través del aislamiento social, evitar la propagación de la pandemia. Para ello, ante esta situación, como en otras realidades, nuestro país también tuvo que generar un marco normativo que permita continuar con la prestación del servicio alimentario. Nuestro servicio estaba orientado, pues, precisamente a atender las necesidades alimentarias de los escolares durante el periodo escolar, es decir, cuando se desarrollan las actividades académicas en las escuelas. Ya con este nuevo contexto, el Ministerio de Educación dispone mediante una norma la modalidad de enseñanza remota a través de una estrategia que se le ha denominado Aprendo en Casa, donde los niños ya no se constituyen a las instituciones educativas, sino que desarrollan su proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus hogares. Esto obliga a que nuestro programa también tenga que adecuarse y generar el marco normativo para la entrega de los alimentos a los padres de familia. Si vamos con la siguiente diapositiva, podemos distinguir en esta circunstancia dos líneas de acción claramente definidas. El servicio alimentario escolar, servicio regular, a través del cual durante la cuarentena el programa continúa brindando el servicio a los escolares a través de la entrega de los alimentos en las propias instituciones educativas, pero únicamente con la presencia de los padres de familia. Ha sido un trabajo muy importante donde se ha involucrado las autoridades educativas y los propios padres de familia. De tal manera que a nivel de todo el territorio nacional tenemos garantizado la distribución de los alimentos para nuestros escolares a través de la entrega de los alimentos en las escuelas y los mismos que son trasladados a los domicilios. Es importante indicarles que el programa Jaliwarma tiene dos modalidades de atención. Una modalidad que nosotros le denominamos productos, donde entregamos los alimentos crudos para efectos de que sean preparados en las escuelas. En condiciones regulares, son los comités de alimentación escolar quienes preparan los alimentos en la escuela y los entregan servidos a los niños y niñas. En la situación actual de la cuarentena y el aislamiento social, estos alimentos son entregados a los padres de familia para que estos a su vez en el domicilio puedan prepararlos y entregarlos a los niños. Luego tenemos otra modalidad, que es la modalidad denominada raciones, a través del cual entregamos los alimentos listos para el consumo. Son productos industrializados que están compuestos de un componente líquido, un bebible, que puede ser leche, un néctar de frutas, y además acompañado de un componente sólido, ¿no? Galleta, panes, huevos sancochados. En condiciones regulares, antes de la pandemia, los niños que son atendidos bajo esta modalidad pueden consumir estos alimentos en la propia escuela antes del inicio de la jornada escolar. De esta manera garantizamos que el niño tenga la suficiente alimentación para poder desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la modalidad de raciones, actualmente estamos entregando de manera progresiva porque esta modalidad se distribuye fundamentalmente en las principales ciudades de nuestro país, lugares donde la incidencia del programa es bastante alta, ¿no? Entonces podemos apreciar aquí el avance de la entrega de alimentos a nivel nacional. En una primera entrega, prácticamente hemos llegado al 99% de las instituciones educativas en la modalidad de productos, y ahora ya estamos en la segunda entrega e iniciando la tercera entrega. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Tenemos aquí el número de usuarios que ha sido atendido en la modalidad de raciones, donde es mucho más complicado, pero igual venimos atendiendo a nivel nacional debido a la observancia estricta de todas las normas emitidas por el Ministerio de Salud para garantizar el aislamiento y evitar de esta manera cualquier daño a la salud de nuestros usuarios o los propios padres de familia. Vamos con la siguiente.
El servicio de atención alimentaria complementaria. Digamos que esta es la respuesta de parte del Estado de manera directa para atender las necesidades no solamente de nuestros niños y niñas, sino de la población. Al igual que en otras realidades de nuestra región, creemos de que esta es la más importante operación humanitaria que realiza el Estado. Para ello se ha tenido que generar un decreto legislativo, que es una norma con rango de ley, que permita utilizar las acciones que ha venido desarrollando el programa Jaliwarma y todas sus potencialidades para poder atender la necesidad alimentaria en nuestro país. El sistema se inicia con una solicitud de entrega de alimentos de otras entidades públicas, que pueden ser las municipalidades o algunos ministerios que tienen bajo su ámbito de cobertura a poblaciones en situación de vulnerabilidad, así como el propio Instituto Nacional de Defensa Civil. Es importante indicarles que en este proceso de identificación de las personas en situación de vulnerabilidad juega un rol importante las municipalidades distritales, por ser estos gobiernos locales quienes se encuentran más próximos a la realidad de su comunidad o de su población. Las municipalidades tienen acceso a toda la información que permita focalizar e individualizar a las personas a quienes les va a llegar la ayuda humanitaria a través de alimentos. Pasamos a la siguiente. De manera que aquí podemos visualizar el modelo operacional de esta atención humanitaria, donde la responsabilidad del programa Jaliwarma está basado fundamentalmente en la parte de abastecimientos, ya sea el transporte, la adquisición propiamente, la compra de los alimentos y la distribución. Sin embargo, tenemos por el otro canal a las entidades que participan directamente, como las instituciones educativas, las municipalidades, que como dije juegan un rol importante, y en las actuales circunstancias las Fuerzas Armadas, en aquellas jurisdicciones donde por un tema geográfico y la dispersión de nuestros centros poblados no es posible o es muy difícil llegar a estas localidades, intervienen las Fuerzas Armadas. Precisamente esta semana estamos haciendo una operación que creemos que es la operación más grande que ha realizado el Estado peruano en toda su historia para atender a todas las comunidades indígenas de la región Amazonas. Son cerca de 1000 toneladas de alimentos que solamente van a ser distribuidos en esta región en una operación conjunta con las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, el Ejército, las municipalidades. Es decir, el Estado se pone a disposición de nuestros usuarios, llegando a ellos, llegando a las comunidades indígenas. Vamos a la siguiente diapositiva. Podemos ver que el resultado final de todo este proceso que requiere un despliegue, requiere la participación de los principales actores, es que nuestras comunidades indígenas puedan recibir los alimentos en las condiciones que permite atenderlos de manera digna, lo que para nosotros es un servicio alimentario a ciudadanos que en el ejercicio de su derecho a la alimentación, en una circunstancia tan difícil como la que vivimos en la actualidad, el Estado tiene la obligación de atenderlos y los viene atendiendo. Pasamos a la siguiente. Y podemos ver de manera general, a manera de un ejemplo, las entidades que han venido solicitando el apoyo alimentario a través de nuestro programa, el Ministerio de Cultura, que en nuestro país tiene la rectoría en materia de comunidades indígenas. Es un actor importante el Ministerio de Cultura. Por otro lado, tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que también ha venido solicitando los alimentos para las diferentes entidades, como las sociedades de beneficencia. Y como lo dije, las municipalidades distritales, sobre todo en la ciudad de Lima, que es la ciudad capital, donde tenemos el mayor conglomerado de personas, venimos trabajando con ellas directamente y hasta el momento tenemos más de 1000 toneladas entregadas y tenemos en proyecto en las próximas semanas continuar atendiendo con una segunda entrega. Las municipalidades, en el caso de Lima, llegan de manera directa a la comunidad, evitando que las personas puedan desplazarse. Para esto tenemos experiencias muy interesantes, municipalidades que han realizado la entrega inclusive en horas de la noche, en la madrugada, con el apoyo de la Fuerza Armada, llegando al domicilio directamente de cada una de las familias, evitando que estas familias puedan generar aglomeraciones o romper el aislamiento social
en la eventual entrega a través de colas o situaciones que pueden generar, repito, un riesgo para la salud de nuestros usuarios. Pasamos a la siguiente. Finalmente, compartimos con ustedes los principales retos y desafíos. El principal problema de la pandemia es precisamente el generar un proceso de entrega de alimentos que garantice a su vez las medidas de bioseguridad. La situación crítica a nivel nacional hace que muchas personas ante un proceso de entrega de alimentos puedan generar algunas colas o aglomeraciones, lo que significa un grave riesgo. De manera que estamos permanentemente analizando procesos que puedan generar una distribución de alimentos sin afectar la salud de las personas. Ya el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene preparando un modelo de entrega de alimentos a la población a través de tarjetas, a través de bonos. Ya también se han emitido normas para que el Estado en los próximos días intensifique la entrega y distribución de alimentos. Hay una primera experiencia que se hizo a través de las municipalidades distritales, a través del cual más de 200 millones de soles se utilizaron en entrega de alimentos a las personas que más lo necesitan. Por otro lado, el reto del programa es la continuidad del servicio alimentario. Y a nivel nacional estamos garantizando la distribución de los alimentos a nuestros usuarios. En las principales ciudades hay alguna dificultad, pero la estamos sustituyendo con la participación de las municipalidades, quienes se involucran en el proceso y nos permiten llegar directamente a las familias de nuestros niños y niñas. La adaptación a nivel territorial, en un proceso a través del cual el aislamiento es la regla, la inmovilización es una obligación, resulta complicado la operativa nacional. Sin embargo, el programa ha demostrado gran capacidad de adaptación y que nos ha permitido llegar a todos nuestros usuarios en todo el país. Ya estamos en la tercera entrega y de esta manera estamos garantizando el derecho de nuestros niños y niñas. Y considero que el reto más importante para todos los programas de alimentación escolar en América Latina es cómo nos adecuamos frente a esta realidad y a la realidad que se viene, donde va a primar la salud y garantizar las medidas de bioseguridad. Y sin embargo, tenemos que coexistir con una realidad donde todavía el tema social y el tema de vulnerabilidad por razones socioeconómicas se mantiene. Creo que estos son los 4 grandes desafíos que son materia de agenda de nuestros programas para los próximos meses. De esta manera y también observando el tiempo hemos hecho una presentación muy general y con todo gusto para cualquier duda en el momento que es necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Freddy Hinojosa por la presentación, muy interesante, muy completa, y usted también, he de decir que ha estado en el tiempo que habíamos planificado. Les quiero agradecer a todos los 3 panelistas porque realmente las presentaciones han sido dentro del tiempo disponible, que era poco, muy interesantes y muy detalladas a la vez. Antes de pasar, tenemos una breve sesión de discusión al final, tratando de recoger un poco a través de las preguntas de las personas en la audiencia. Sin embargo, antes que todo, me gustaría resaltar algunos puntos de las presentaciones, porque he visto realmente muchos puntos en común. El señor Martínez lo dijo al principio de su presentación, estos son posiblemente retos que los otros países han tenido, y efectivamente vemos muchas tendencias comunes, ¿no? Porque claramente hay muchas similitudes en la región, en los programas nacionales de alimentación escolar. El caso de Colombia para mí es muy interesante y el señor Martínez menciona el tema del tiempo. El tema del tiempo ha sido clave para todos los países. En todas las 3 presentaciones hemos visto esta línea del tiempo. La señora Matute lo puso en una línea del tiempo, efectivamente, porque decreto tras decreto, medida del gobierno para adaptar el programa a las necesidades de la circunstancia. Y el señor Hinojosa cerró con este tema de la adaptación del programa, y esto me hace pensar mucho en el tema de que fundamentalmente las normas, así como están, de los programas de alimentación escolar, a pesar de que los programas se usan mucho desde hace años para responder a emergencias, etcétera,
las normas, las estructuras de los programas, en principio, por lo menos, no permiten, ¿no? Una expansión, una adaptación rápida. Entonces, se tienen que hacer decretos, se tienen que tomar medidas, lo cual para mí es un elemento de reflexión importante y nos llama otra vez a todo el debate sobre la reactividad de los programas de protección social en la región de América Latina y del programa de alimentación escolar, que es parte de los programas de los sistemas de protección social. Por otro lado, hemos visto en las varias presentaciones que a pesar de esas barreras legislativas, esas barreras legales, administrativas, los programas han logrado, a través de un decreto, funcionar en una situación donde no podían teóricamente funcionar o donde era muy difícil. Y todos estos programas tienen modalidades distintas, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú, en Honduras tiene la parte de la compra local, y esas modalidades de forma distinta han logrado adaptarse, claramente en modalidad que se han adaptado mejor y otras que se han adaptado menos bien, pero todas se han logrado adaptar de una forma o de otra. También el señor Martínez ha mencionado el tema del uso, que lo mencioné yo al principio, de la plataforma de alimentación escolar para vehicular otras intervenciones, que ha sido para hacer un uso pedagógico también, para seguir haciendo un uso pedagógico del programa también en un momento de crisis como este. En el caso de Honduras también hemos visto, como decía, una serie de decretos. El gobierno se ha movido bastante rápidamente para permitir al programa de actuar, a pesar de que esta era una situación sin precedentes. No había precedentes de este tipo en Honduras. Me gustó mucho que Honduras, nosotros trabajamos como WFP muy directamente con Honduras, con Perú y con Colombia, y en Honduras al principio este desarrollo del protocolo, que ha sido otra tendencia de muchos países de la región, que se han visto en la necesidad de desarrollar protocolos de bioseguridad frente a una pandemia nueva, con medidas nuevas que no se habían utilizado. Y de Honduras, una cosa que me ha impactado mucho, la señora Matute lo mencionó, es el uso de la red local, de la gente a nivel local, de las estructuras locales, ¿no? De los comités de alimentación escolar, de los gobiernos locales, que de una forma o de otra han demostrado que los programas que tienen un nivel de descentralización más alto tienen una red local más activa, más funcional, han logrado quizás responder de una forma más rápida, ¿no? Los maestros han tenido un rol muy importante en muchos países, incluyendo a Honduras. Otro tema que yo creo que ha salido en las varias presentaciones, lo ha mencionado en la última presentación Perú y Honduras, ha sido el tema de la coordinación interinstitucional, que ha sido un tema fundamental, que yo lo mencioné también al principio. Tanto Honduras como Perú, tanto la señora Matute como el señor Hinojosa, hablaban de una de las más grandes operaciones humanitarias de los últimos años, ¿no? Donde el PAE tiene un rol, es parte integrante de un sistema de respuesta. Hemos hablado de Honduras Solidaria en el caso de Honduras, donde el PAE está dentro de un sistema de respuesta más amplio que ha llegado a más de 3 millones de personas. En Perú hablamos del tema de que más allá de que el programa de alimentación escolar es parte de un sistema de protección social, ¿no? De atención alimentaria complementaria que está respondiendo a la crisis, no solo esto, sino que la plataforma de Caliwarma se utiliza para vehicular otras intervenciones, para llegar a zonas más lejanas, para llegar a la zona amazónica, por ejemplo, a poblaciones más vulnerables, como que el programa de alimentación escolar tiene la estructura logística más fuerte, la que más fácilmente permite llegar a estas zonas en una situación de crisis como esta. Tenemos una serie de preguntas, han llegado varias preguntas. Voy a tratar de separarlas por dárselo a ustedes. Vamos a empezar por el señor Juan Carlos Martínez, que ha sido el primer panelista. Tengo varias preguntas, a ver si voy a elegir algunas para usted. Desde la audiencia nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo fue coordinado
este cambio transitorio del PAE con otra respuesta del sistema de protección social, el Sistema Nacional de Protección Social en Honduras, en Colombia, perdón. Por ejemplo, ayuda económica a los más necesitados, etc. O sea, esta pregunta es fundamentalmente sobre cómo el PAE se coordina, ¿no? Quizás para evitar duplicaciones o para evitar este tipo de cosas con otros programas dentro del marco del programa del Sistema Nacional de Protección Social. En particular, se ha mencionado, se preguntaba cómo se ha dado la atención a los pueblos indígenas en las zonas de los pueblos indígenas, especialmente vinculado al tema de la pandemia, que como hemos visto en muchos casos afecta particularmente para una cuestión del sistema inmunológico las poblaciones indígenas, por ejemplo. Y cómo han logrado monitorear los resultados de esta nueva estrategia de adaptación, visto, digamos, las dificultades objetivas del caso. Le dejo nuevamente la palabra, señor Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessio. Bien, la coordinación interinstitucional se da desde la misma raíz en Presidencia de la República al decidir qué programas entran a ser trabajados y de qué manera. Y desde ese mismo primer momento se vio claro que son programas complementarios, que no hay ningún problema de que vaya uno y vaya el otro. O sea, el programa de bienestar familiar que apoya el tema alimentario a primera infancia, 0 a 5 años, el programa que apoya a adulto mayor que maneja bienestar familiar para los mayores de 60, este programa que va a los escolares, son programas complementarios y además ninguno da el aporte del 100% del requerimiento alimentario de estas personas. O sea, son programas perfectamente complementarios y que en la medida que cada uno va, coincide con las diferentes composiciones familiares y apoyan en esa misma proporción. Entonces, desde el comienzo vimos que no era eso absolutamente ningún problema y fueron las instancias ya municipales las que entraron a ser departamentales, algunos complementos alimentarios adicionales para condiciones específicas de vulnerabilidad, fuera de las trabajadas también por Ministerio de Gobierno a nivel nacional, Ministerio del Interior, para las poblaciones más vulnerables de los lugares con mayores dificultades, como toda esta zona de antiguo conflicto que están en proceso de reincorporación. Por otro lado, en el tema indígena, viene ya un muy buen manejo, de hecho, de los años pasados. El Ministerio de Educación hizo una reglamentación especial para hacer que se respetara la autonomía que en nuestro país tiene la población indígena para decidir muchas de sus posibilidades y muchas de sus organizaciones, y dentro de ellos el PAE es también posible que ellos lo administren, y si no lo administran, por lo menos es posible que entren a decidir sobre la diferente composición de la canasta, lógicamente manteniendo los valores nutritivos. Pero esto ya viene bastante avanzado y fue muy simpático cómo realmente fue de los casos, tú lo dijiste, Alessio, la descentralización, la mayor descentralización, mayor facilidad de que esto rápidamente se adapte. Eso es algo realmente claro, y cuando tienes este trabajo con las comunidades, realmente fue más fácil. En los casos que no son ellos directamente los del suministro, sino los administradores ya en la producción y distribución, se presentaron algunos problemas por el mismo problema de otros, de que los operadores aceptaran los cambios de sus contratos, los cambios de condiciones, pero en general funcionó relativamente bien. En ese sentido, simplemente se tuvo mucho cuidado de aumentar las medidas de seguridad, las mismas universales que tenemos que tener, de aislamiento, de cuidado, de sanidad al momento de las entregas, y evitar el máximo de contactos que puedan generar afectación, y más con estas comunidades que su riesgo es realmente mayor, o se estima realmente mayor. El monitoreo era tal vez uno de los principales retos, y en eso decidimos ser muy estrictos. Como te decía, contamos la ventaja de tener
una información estudiante-estudiante, poder sacar listados estudiante a estudiante con nombre de padre a padre, y en consecuencia solo ellos podían ser quienes reclamaran y firmaran. Y para evitar un proceso de auditoría simultánea y más gente saliendo a calle, lo que se hizo fue que se firmara eso en actas y se suban a un sitio en la red que nos permita hacer una auditoría que vamos a contratar cuando ya se pueda salir a calle a hacer la verificación. O sea, se le ha comunicado a todos los actores la obligación de ese mecanismo y la auditoría posterior con los efectos correspondientes. O sea, no es un tema que simplemente se sale y se le entrega a cualquiera, y no, hay todo un mecanismo de control, pero igual vuelvo otra vez y seguiré repitiendo, Alessio, claramente, entre más acercamiento a la comunidad, más fácil el control, pero eso lógicamente en las grandes ciudades, me imagino que le pasa en Lima, pasa en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, o sea, digo yo, en una vereda tú vas y pueden estar cada casa a 500 metros o que 1 kilómetro de la otra, pero tú llegas a la primera casa de cualquier vereda y todos saben quién vive en todas las demás y te pueden pintar el mapa. Pero entras a un edificio urbano y lo más seguro la mayoría no sabe quién vive arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entre más cercano a veces parece que estamos más alejados. En ese sentido, simpáticamente, funciona a veces más fácil y por eso las reglas no pueden ser camisa de una sola talla. Por eso tuvimos el cuidado de permitir adecuaciones y posibilidades de reglas diferentes. Nosotros lo que hicimos fue un proceso un poco de acompañamiento, de validación, de dar una gama enorme de posibilidades, pero decirles también que íbamos a tener un mecanismo tremendamente estricto de vigilancia, porque en semejante situación nadie puede salir a aprovecharse con perjuicio a los estudiantes. Muchas gracias, muy claro, Juan Carlos. Muchísimas gracias por las respuestas. Pasamos a Honduras. Tengo algunas preguntas también para la señora Matute. A ver, hay una pregunta sobre la compra local. Usted mencionó el programa de Honduras, es bastante famoso ahora en la región de América Latina por su experiencia en la compra local, en la compra de pequeños productores, y se preguntaba un poco si y cómo eventualmente la crisis del COVID ha afectado este componente, ¿no?, de la compra local del programa de alimentación escolar, vista la limitación de la movilidad, vista que es una producción a pequeña escala, entonces no es, digamos, una producción a nivel nacional que tiene cierta estructura logística que puede, ¿no?, resistir a una crisis de este tipo. Entonces, sí ha sido afectada de alguna forma. Y la segunda pregunta es una pregunta muy concreta, una pregunta que tiene un poco una base nutricional. ¿Qué tipo de medidas se han utilizado, se utilizan o si se han utilizado para evitar, digamos, que cuando la ración llegue a casa y no está en la escuela, para evitar que la ración se diluya dentro del hogar? Porque obviamente en casa están los hermanitos más pequeños, están otros miembros de la familia, entonces el riesgo es que esta ración se pueda diluir. Fundamentalmente sí es un riesgo, y esto tiene también que ver un poco con el rol, con la coordinación del PAI, la complementación del PAI a otros programas que apoyan a los hogares, ¿no? Entonces, digamos que esos son dos elementos de pregunta para usted. Le cedo la palabra nuevamente. Gracias. Gracias, Alessio. Bueno, efectivamente, en una crisis como la que atravesamos, nos vemos en estado de vulnerabilidad, como ya lo había dicho, y obviamente pone al programa a poder hacer adecuaciones y adaptaciones. Las compras locales, para poder hacer la complementariedad de la ración fresca, efectivamente se ha visto afectada, no puedo decir que no. Sin embargo, hemos tratado de tener el contacto y también el trabajo con las mancomunidades, ¿verdad?, que son asociaciones que reúnen distintos municipios, pero ahí hemos estado en contacto con ellos para que el dinero que se les transfirió, porque se hizo la transferencia, pueda ser utilizado, y que en el momento que nosotros hagamos la distribución de la ración seca,
en ese mismo momento igualmente se pueda hacer la distribución de la ración fresca. Es decir, hemos tenido que tener una coordinación precisa, hilvanar fino para que podamos encontrar ese tiempo exacto donde el productor debe de empezar a sembrar su producto para que en el momento que nosotros hagamos la dispersión de la ración seca, aprovechar ese mismo momento donde la familia va a tener que moverse, donde los maestros van a tener que ir al centro educativo para poder hacer la dispersión del alimento y demás, entonces podamos tener la precisión y la exactitud de que coincida la producción del alimento fresco con la entrega de la ración seca, que si bien es cierto son alimentos perecederos, pero obviamente tienen un tiempo de duración muchísimo más que las frutas, las verduras, los vegetales, los huevos, lácteos o incluso el pescado que se puede entregar en ese momento. Así que hemos estado en coordinación con los grupos de productores, de asociaciones, con las mancomunidades para poder gestionar en tiempo y forma la entrega del recurso para los niños y niñas y para las familias de los mismos. Y eso me deriva a la siguiente consulta. Es sumamente complejo y yo creo que estaríamos faltando a la verdad si decimos que entregamos una ración al padre de familia y que el papá le va a hacer únicamente el alimento al niño que esté en la escuela y no le va a hacer al más pequeño de sus hijos. Eso es casi irracional pensarlo, ¿verdad? Así que de alguna manera, como les decía, pues si bien es cierto el alimento es dirigido para el escolar, pero sabemos que estos programas, como el Programa Nacional de Alimentación Escolar, son programas complementarios a poder disminuir la necesidad bajo la cual nos pone o nos sujetó o nos sometió la crisis o nos está sometiendo la crisis. Son programas de ayuda subsidiaria para poder reducir el riesgo de que caigamos en una crisis alimentaria y que este alimento, que como les repito, ya está el presupuesto reservado, es un alimento que nosotros debemos dirigir a los niños y que sabemos, como les decía en la presentación, que al margen de que no estén en la escuela, están recibiendo sus clases, están cumpliendo con su deber, entonces nosotros también estamos en la obligación como Estado de poderles atender con el programa. Pero no podemos delimitar, ni tampoco podemos decirle a una mamá o a un papá, este alimento es solo para este niño. Así que nosotros estamos seguros que el alimento sirve para toda la familia, para atender al núcleo, y que obviamente es un apoyo complementario a la asistencia de la crisis, a la asistencia humanitaria. Al igual que la Operación Honduras Solidaria, sabemos que esta operación, yo estoy firmemente convencida porque la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social es parte del comité estratégico de esta operación. Hemos ido paso a paso, hemos estado trabajando en todo momento en el proceso de la distribución de los alimentos. Entonces, sabemos y estamos seguros que esta operación, que como les decía, benefició a más de 3 millones de hondureños, llegó al 1.300.915 niños, a los hogares. Por tanto, sabemos y estamos en el entendido que igualmente fueron atendidos por esta operación alimentaria. Así que es sumamente complejo decirles que podemos tener el control y tampoco creería que es justo, ¿verdad? Delimitar o decirle a un papá atienda a uno más no al otro, porque al final nosotros como Estado estamos en la obligación de atender a quienes hoy pues están en un estado crítico de vulnerabilidad y por supuesto llevarle el alimento que ha sido reservado, el presupuesto y el esfuerzo, igualmente todo el equipo, a los niños y a las niñas de los 21.000 centros educativos que atendemos. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Matute, por las respuestas. Pasamos al último panelista. Nos quedan 5 minutos justos para hacerle un par de preguntas al señor Hinojosa también. Para Perú me ha añadido un par de preguntas. La primera es si este proceso de adaptación a lo largo de estos meses ha supuesto qué tipo de gastos adicionales, qué tipo de gastos, de esfuerzos, de gastos adicionales y de qué tipo, digamos, para lograr estos cambios de que se han hablado. Y
La segunda pregunta viene un poco a digamos, evaluar desafíos y ventajas, muy en general, de las dos distintas modalidades, del uso de las dos distintas modalidades, productos y raciones, en este caso de la pandemia. ¿Cuáles han sido del uno del otro, digamos, ventajas y desventajas? A usted la palabra, señor Hinojosa. Gracias. Muchas gracias, Alessio, por la interrogante. En primer lugar, indicarles que todo este proceso de adaptación, de cambios y nuevas intervenciones del programa Jaliwarma no ha irrogado un céntimo del tesoro público. La gestión ha permitido utilizar algunos recursos que se generaron como saldos, en el entendido que las primeras semanas no fue posible la atención porque se inició la inmovilización social y ello impedía que los estudiantes vayan a las escuelas y era un escenario todavía incierto, no todos sabíamos cuál iba a ser el desenvolvimiento de la pandemia en los siguientes días, de manera que estos primeros días de no atención generó un saldo que nos ha permitido reorientar para intervenir de las otras formas que actualmente venimos haciéndolo. Por otro lado, la propia gestión de la institución ha permitido que, adecuando los recursos que tiene, pueda adecuarse a la nueva realidad. El trabajo remoto, la asistencia de nuestros monitores, que son los promotores que deberían estar en el campo, pero por el aislamiento social ahora lo hacen remotamente desde sus casas, generan algunos ahorros que nos ha permitido perfectamente funcionar sin ningún inconveniente. En cuanto a las dos modalidades, productos decíamos que son aquellos insumos que la madre de familia ahora recibe y los prepara en casa, y raciones son los productos ya industrializados que son listos para el consumo. La gran ventaja de la modalidad de productos es que la familia, y como decía Lisi, puede pues perfectamente atender una necesidad alimentaria como familia. No nos olvidemos que nuestros escolares interactúan ahora en un entorno familiar, no es una isla, no es el niño solo consumiendo sus alimentos y observando a su familia en un entorno distinto. En este sentido, la modalidad de productos se adecúa más a la realidad actual. Estamos nosotros trabajando para las próximas entregas una migración progresiva de las raciones a esta modalidad de productos. Obviamente coordinando y haciendo que los documentos contractuales que tenemos con nuestros proveedores tampoco se puedan afectar. De manera que de forma progresiva estaremos migrando de esta modalidad de productos a la entrega de productos específicamente y sustituyendo las raciones por ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Hinojosa, también por sus respuestas. Yo creo que estamos al final, digamos. Hemos estado bastante en el tiempo, hemos tardado solo 10 minutos en el tiempo previsto. Obviamente, esta sesión de preguntas y respuestas no hemos podido, obviamente, satisfacer todas las preguntas. Hemos tenido que seleccionar algunas. Sin embargo, el equipo va a preparar un documento escrito que incluye las preguntas y las respuestas para compartirlo con la audiencia, con el resumen del webinario, que estará disponible en la plataforma de socialprotection.org unos días después del webinario. Si se unen también a la comunidad en línea de respuestas de los sistemas de protección social al COVID-19, que es un grupo de trabajo, también pueden participar en las discusiones de seguimiento de este webinario. Yo le quiero agradecer sumamente a los tres panelistas, a la señora Alicia, al señor Juan Carlos y al señor Freddy por su participación y sus presentaciones muy interesantes, y a la audiencia que ha tenido la paciencia de escucharnos durante esta hora y 40 minutos que hemos tenido. Gracias por unirse y que tengan un buen seguimiento del día. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos. Saludos, gracias. Gracias, saludos a todos.